Los camiones de la Asociación Empresarial de Transportes Discrecionales de Mercancías de Aragón se han vestido de gala este sábado en honor a su patrón, San Cristóbal, una fiesta que vuelve a celebrarse tras 2 años de parón y a la que han acudido más de 120 personas. Es un poco tomar la normalidad o intentar tomarla y bueno, es una celebración que tenemos muy asumida, está dentro del transportista en sí, tenemos esta costumbre y no tenemos por qué perderla, no se ha podido hacer por el tema bien sabido del COVID y creo que el volver a realizarla es un punto más de hermanamiento y un punto más de apoyo entre nosotros que buena falta nos hace ahora. Durante la jornada han tenido lugar 2 de los acontecimientos más esperados por los transportistas, la bendición de sus camiones y la exhibición de camiones engalanados. Los socios han vestido los vehículos con sus mejores galas y el más bonito ha sido premiado con un jamón. Hemos intentado luchar contra la competencia desleal, que era es el principal hándicap que tenemos. Luego nos ha venido la guerra de Ucrania, el combustible, luchar por tener unos precios un poco agradables, un poco aceptables, y ahí es donde estamos luchando. Sobre todo en eso también hemos pedido al Ayuntamiento la cesión del parking Expo, del parking norte de la Expo, para hacer un parking, puesto que tanto Mercazaragoza como Ciudad del Transporte están saturados ya, no caben más camiones y necesitamos un sitio donde aparcar. Esos puntos que creo que han sido, junto con el de las enfermedades profesionales, los puntos de lucha de Tradimen estos años. Los transportistas jubilados durante el año pasado han sido protagonistas del momento más emotivo, la entrega de insignias en reconocimiento a su trabajo. Un broche de oro perfecto a una jornada que ha dejado claro el orgullo de pertenecer al sector del transporte.